estaremos hablando de un tema muy interesante, educación en roles de género. En Niñez en Acción siempre nos acompaña nuestra experta, nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino Mendoza, Clínica Profamilia Los Robles, y ella nos va a hablar un poquito sobre estos roles. ¿Qué se entiende por roles también? Bienvenida, doctora, Acción 10 en la mañana, grato tenerla con nosotros. Bueno, estar contenta con ustedes siempre, para mí es un placer participar de la revista. Pero ya está mejor, doctora, ¿verdad? Sí, claro, Bendito ya estamos Dios. mucho mejor. Bueno, hablemos de esos roles, doctora. Cuando nos referimos a los roles de género, nos estamos enfocando precisamente a un conjunto de costumbres, de creencias, de actitudes que tienen que ver con una construcción social y una construcción cultural que se le asigna a hombres y a mujeres. Eso es específicamente lo que son los roles de género. Es cómo se va a comportar, cómo va a actuar una mujer y cómo va a actuar un hombre. Y esto desde que están pequeños, los niños no se quedan atrás. Doctora? ¿Cómo educar a los niños en ¿Cómo eso? educar a los niños en los roles de género? Es a través del respeto, a través de la igualdad, a través de la equidad en el género, ¿verdad? Casi siempre en nuestras familias nicaragüenses y en nuestras familias en general estamos abordando lo que son las diferencias entre niños y niñas. La niña no llora, el niño sí es valiente, la niña se tiene que quedar en casa, en tanto el niño va a jugar el fútbol, por ejemplo. Entonces siempre estamos haciendo diferencias, pero no abordamos la semejanza que hay entre ambos, ¿verdad? Por ejemplo, un niño o una niña si sale a la calle a alta hora de la noche, hay delincuencia y ambos se pueden ver afectados. Semejanza entre ellos es que ambos pueden llorar, tienen sentimientos, tienen actitudes, tienen pensamiento. Entonces, importante que enfoquemos no solamente las diferencias, sino también lo que nos hace iguales, lo que nos hace semejantes. Doctora, y aquí estamos con usted y aprovechando este tema muy importante, porque siempre a veces los seres humanos llevamos las cosas al extremo, ¿verdad? Y he escuchado en diferentes ocasiones a padres y a madres decir que lo haga la niña, no se habla mucho de igualdad de género, que lo haga. La fuerza del varón va a ser igual y entra en ese rol de género o esa equidad de género, por decirlo así. No, Dili, tenemos que ser realistas en eso, ¿verdad? Si hablamos de fuerza física, no es igual la fuerza física de un varón a la fuerza física de una mujer. Pero cuando se habla de igualdad y de equidad, no nos estamos refiriendo precisamente a la fuerza física, ¿verdad? O a quien tiene más poder que el otro. No es a eso, sino a el respeto que debe de haber entre hombres y mujeres, y que esas diferencias, que hay diferencias, solamente están en nuestros genitales, más nada, ¿verdad? Porque si hablamos de profesionalización, debe de haber entre hombres y mujeres. Si hablamos de educación con igualdad, debe de haber entre niños y niñas. Y por eso quisimos abordar este tema el día de hoy, porque vemos cómo desde que están pequeños vamos haciendo esas diferencias entre nuestros niños. Incluso con las muñequitas, dice, no, el carrito es para el varoncito y las muñequitas solo para las niñas, si no, entonces te vas a convertir en X o Y, y entonces estamos estereotipando. Desde que un bebé, y qué bueno que usted me trae a colación esto, Odilí, porque desde que nace un bebé, una de las primeras cosas que uno pregunta, obviamente, es si nació bien, pero también es varón o es mujer, es niña o es niño, ¿verdad? Aunque ya se hayan hecho los ultrasonidos y demás, pero siempre la familia lo pregunta. Entonces, ¿por qué viene esa pregunta? De ahí ya comenzamos con los estereotipos y con los roles. El color rosado para la niña, el color celeste, por ejemplo, para el varón, y comenzamos a hacer esas diferencias. Y si ya vemos que un niño sale del hospital con una batita rosadita, ¿y qué es eso? Eso no es para niña, mira, te equivocaste, y es que vos pensabas que ibas a tener niña. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros a hacer esas diferencias. ¿Cómo el adulto puede ir orientando al niño o a la niña en ese sentido, doctora? Porque a veces quizás en la familia lo hace y en el colegio las cosas cambian, o viceversa. Desde la familia tenemos nosotros que educarlos, poniéndolos a hacer cosas iguales a niños y a niñas. Si la niña está, por ejemplo, limpiando la sala, el niño puede estar limpiando el mueble.
cada cosa en su lugar y de acuerdo a las edades que tienen los niños. Obviamente, si hablamos de una niña de 10 años con un hermanito de 4, pues las actividades no van a ser igual, por una sencilla razón, por la edad. Pero si tienen una edad bastante cercana, 9, 10 años, 8, 10 años, perfectamente pueden hacer actividades muy parecidas para que no vayamos marcando esa diferencia, que es el varón el que va a estar sentado y las mujeres son las que deben estar siempre trabajando y sobre todo haciendo labores domésticas, ¿verdad? Yo creo que desde ahí tenemos que iniciar para que nuestros niños vayan entronizando que debe de haber una educación basada en el respeto y que a la mujer se le respeta sobre todas las cosas por ser un ser humano igual que él. ¿Cómo hacer, doctora? Porque incluso quizá la mamá está clara de este rol de género y el papá o un tío o alguien en la familia dice, no, es que nosotros nos educaron de esta forma y la mujer tiene que hacer en la casa todas las cosas, los oficios, y el varón es el que lleva el dinero, es el machote, el que tiene la fuerza, y así los voy a criar. Y entonces viene y se va estereotipando también y se dice, no, es que anda a servirle a tu hermano, y también la niña empieza a lavar, a planchar, a cocinar, a servirle a los varones de la casa, y a veces se dice, es que ella es la que lo tiene que hacer porque es mujer. Es que si usted me está hablando de tíos, aquí no entran. Si estamos hablando de tíos, de primos, nada tienen que ver en el contexto, en el seno de esa familia. Si usted me habla de papá y de mamá y es el papá el que tiene esa actitud que usted me dice, es diferente. Entonces se hace un trabajo directamente con el padre. Pero que un tío o un hermano me venga a decir a mí cómo tengo que educar a mis hijos, tiene que salir definitivamente, con todo respeto, pero habría que ubicar a esa persona. Yo estoy educando a mi hijo, usted eduque a los suyos, y si no tiene, aguarde para cuando los tenga y edúquelos cuando sea papá o sea mamá. ¿Qué vocabulario o qué lenguaje idóneo es el que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora? Porque si hasta este momento nos había estado haciendo esta práctica que no hay equidad de género u oportunidades en la familia, en el colegio, entonces ahora, ¿cómo vamos a empezar, doctora? Siempre me gusta, ya estaba, pero ahora es esto lo que vamos a hacer. Es que propuesta. No es cómo vamos a empezar, yo creo que es cómo nosotros le vamos a dar curso y cómo nosotros, los adultos sobre todo, vamos a estar claro que tenemos que educar con esa igualdad. Entonces, en los términos, ayúdame, vení, ayúdame a poner la mesa. El término ayudar lo tenemos que ir modificando y nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos. Todos en nuestra casa nos vamos a integrar a las labores del hogar. Todos vivimos aquí, ¿verdad? Entonces tienen que ser responsabilidades compartidas. Y esto desde el adulto, porque si la esposa dice, ay, es que mi marido me ayuda a hacer las cosas, el marido no ayuda, es responsabilidad del marido hacer las cosas. Y si el niño mira que el papá se integra, él lo va a hacer. Pero si el papá llega a leer una revista y que me traigan la comida. Vamos a educar con el ejemplo entonces, doctora. Exacto, es lo que nosotros hemos dicho en otros programas. La educación con el ejemplo es fundamental y determinante. Gracias, doctora. Siempre usted, ¿verdad? Bien directa con todos estos temas. Si acaso, pues yo le decía, en las familias todavía no se ha practicado eso. Nunca es tarde, ¿verdad, doctora? Así es. Nunca es tarde para aprender. Muchas gracias por acompañarnos de Clínica Profamilia Los Robles, nuestra doctora Nicole Mendoza Tijerino. Vamos a aprender juntos también otras manualidades. Adelante.